El día de hoy vamos a hablar de el impulso que produce el Evangelio en nuestras vidas, de ir a compartirlo con los que nos rodean. ¿Cómo reaccionan ustedes generalmente cuando una persona que tenían tiempo que no la veían, se la encuentran, un conocido que aprecian y le preguntan? Siempre lo primero que nos preguntamos es: ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido últimamente? Y les empieza a decir que ha estado muy enferma y que ha sido muy difícil, ha visto a muchos doctores, ha tomado muchas medicinas y nada de lo que ha recibido le ha ayudado para mejorar su salud. Y luego le preguntan a ustedes si qué es exactamente lo que tiene, si cuando él o ella les empieza a platicar lo que tiene, ustedes se dan cuenta que también tuvieron exactamente la misma enfermedad. ¿Cómo respondemos a eso? Sobre todo si a nosotros sí nos fue posible encontrar una medicina perfecta que nos curó por completo. ¿Saben cómo reaccionamos normalmente? Pues con entusiasmo, ¿verdad? Con gozo, y le decimos: sí hay una medicina y es hasta gratis esa medicina. Y les empezamos a decir los beneficios que recibimos, porque estamos convencidos de que ellos también van a recibir esos beneficios si se la toman. ¿Y por qué les comunicamos todo eso? Pues no para que nos den algo. ¿Por qué? Pues porque simplemente los queremos bendecir y queremos que sanen y que dejen de sufrir. Bueno, ese es precisamente el efecto que el Evangelio debe producir en nuestras vidas. A medida que lo entendemos mejor, que lo creemos más, que lo aplicamos más consistentemente a todas las áreas de nuestra vida. Así como nos sería imposible quedarnos callados ante una situación así, tampoco nos podemos callar al ver a la inmensa mayoría de las personas a nuestro alrededor infectadas. ¿Con qué? Con el pecado, padeciendo sus terribles consecuencias, sin encontrar jamás un remedio eficaz. Y nosotros tenemos en nuestras manos la solución, la única solución para esa infección del alma que todos padecemos. El Evangelio es algo tan grandioso y tan maravilloso que nos impulsa a anunciarlo siempre. Y basados en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, vamos a hablar de la razón por la que nos impulsa a anunciarlo siempre. Vamos a hablar de la motivación con la cual nos impulsa a anunciarlo siempre. Y vamos a hablar de la actitud que debe acompañar a nuestra proclamación del Evangelio siempre. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Vamos a leer. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros: en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La razón por la que el Evangelio nos impulsa a anunciarlo siempre. Pues lo primero que vemos en este pasaje es que la necesidad de anunciar el Evangelio está implícita en el mensaje del Evangelio. Pablo aquí nos muestra que la naturaleza del Evangelio impone sobre aquellos que han sido transformados por su poder, o sea, sobre ustedes y sobre mí, la responsabilidad y el privilegio de compartirlo con todos aquellos que no lo conocen o que no han experimentado su poder. Y por eso en los versículos 18 y 19 leemos esto: todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo.
o sea, por medio de creer en el Evangelio. Y nos dio, fíjense cómo inmediatamente después de decirnos, ya se reconciliaron ustedes con Dios, por medio de Cristo, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones o pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 veces habla de ustedes y de mí, porque no nada más se aplica a Pablo esto. Nos dio el ministerio de la reconciliación y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Además de que aclaró que ya fuimos reconciliados, porque ¿a quién le está hablando? A los que Dios ya reconcilió por medio de la gracia y de la fe en Cristo. Pero con la bendición de haber sido reconciliados por Dios, también viene una tarea o un encargo que Dios mismo nos está asignando a todos los que hemos sido reconciliados. Y esa tarea es un deber sagrado, pero también es un privilegio divino. Esa tarea es anunciarle a todo el mundo el único mensaje por medio del cual ellos también pueden reconciliarse con Dios. ¡Qué privilegio tenemos! Ese mensaje es el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo lo menciona aquí como la palabra de la reconciliación. Y es un ministerio, es un servicio que Dios nos llamó a nosotros a rendirle, a brindarle a todos los que no conocen a Cristo todavía. El propósito de Dios, hermanos, siempre ha sido reconciliar a pecadores de entre todas las naciones del mundo y dentro de cada nación, de entre todos los estratos sociales. Él determinó que su propósito se empezara a cumplir por medio de 12, de 11 y uno que lo traicionó, lo reemplazaron. Primero 12. Y determinó que ese propósito se siga cumpliendo por medio de nosotros ahora. Y es sorprendente que Dios haya decidido que sus propósitos, fíjense bien de lo que estamos hablando, los propósitos del Dios soberano, del creador, del rey, del que es la máxima autoridad en este universo. Él decidió que sus propósitos para esta tierra se cumplan a través de ustedes y a través de mí. A través de personas débiles, frágiles, como ustedes y como yo. Y saber esto de inmediato nos hace conscientes de nuestra incapacidad, de que no somos dignos de esa tarea. Si tú te sientes indigno o incapaz, déjame tratar de alentarte. La verdad es que sí eres indigno y sí eres incapaz. Vaya aliento, ¿verdad? El Señor sabe que somos débiles, que aún luchamos con nuestro pecado todos los días. Y a pesar de eso, ha decidido reconciliar y anunciar y salvar a pecadores por medio de un mensaje que ustedes y yo les vamos a comunicar. Y para eso también les cumplió una promesa. Les dijo, pero no se preocupen, voy a cumplir la promesa del Padre, les voy a enviar al Espíritu Santo. Así que no se vayan de Jerusalén. Esto los asustó, los espantó y saben que no pueden hacerlo. Pero no espero que lo hagan por sus propias fuerzas. Voy a enviar a mi Espíritu Santo. Y lo cumplió. Lo cumplió 10 días después de haber ascendido a la presencia del Padre. ¿Y por qué? ¿Por qué a ellos los designó? Pues porque así lo decidió Él en su soberanía, en su sabiduría. Y por eso es que en Hechos 10
el ángel que se le apareció a Cornelio no le pudo comunicar el evangelio. Simplemente le dijo que mandara a traer a Pedro, que estaba en otra ciudad. Ni aún a los ángeles Dios les ha permitido anunciar el evangelio, porque Él ha determinado que los que van a llevar a cabo este ministerio de reconciliación seamos nosotros. El evangelio solo puede ser proclamado por las bocas de aquellos que hemos creído en el evangelio y que hemos sido transformados por el evangelio. Y los ángeles no necesitan creer en el evangelio, ya están con Dios, ya viven con Dios. Yo no sé por qué el Señor no le permitió a los ángeles anunciar el evangelio, porque lo pueden anunciar hasta mejor que nosotros, tal vez. Son más inteligentes, más poderosos, criaturas superiores, pero me puse a pensar un poco en esto y se me ocurrieron algunas cosas. Dije, a lo mejor el Señor no permitió que los ángeles lo anunciaran, porque entonces la gente no necesitaría tener fe para creer en Cristo. Porque si viene un ángel imponente y glorioso y poderoso, pues claro que le van a creer todo lo que le diga de parte de Dios, pero ya no sería entonces una conversión por fe, ya hubiera sido por vista. Y el Señor quiere que le creamos a Cristo cuando un pecador como yo, como tú, débil, frágil, imperfecto, le habla del perfecto. Así lo determinó Dios. Y para resaltar aún más la importancia de la noble tarea que se nos ha encomendado, en el versículo 20 Pablo nos dice otra cosa. Además de testigos, además de mensajeros, Dios nos ha designado embajadores. Vean el versículo 20 de 2 Corintios 5. Por tanto, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Un embajador qué es? Es un representante autorizado de un rey o soberano o presidente de una nación para ir a otras naciones. Él habla, pero nunca en su propio nombre, sino a nombre del gobernante a quien representa. Y su completo deber y responsabilidad es comunicar fielmente las palabras y las intenciones de su soberano a aquellos a quienes ha sido enviado. Nuestro Rey y soberano Jesucristo nos ha encomendado un mensaje que debemos llevar y proclamar. ¿Y cuál es nuestra tarea, nuestra responsabilidad como sus embajadores? Entregar o comunicar ese mensaje con absoluta y precisa fidelidad. Como leí en el periódico, que se deben comunicar las cosas de una manera concisa, precisa y maciza. No profusa, difusa y confusa. Así tenemos que comunicar el evangelio, sin agregarle nada, sin quitarle nada, sin cambiarle nada. Pero aquí hay algo más profundo que simplemente llevar un mensaje. Pero a nosotros, que se nos hizo embajadores, se nos llama a representar no nada más a una nación o a un reino que no es de la tierra, es del cielo. Pero lo más importante es que representamos al Rey en primer lugar. No solo su reino, no solo su ámbito, no solo su territorio, sino su persona. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que hablar con acento cristiano y debemos representar a Cristo, no nada más en el mensaje, sino en la vida. Nuestro mensaje que Él nos encomendó a llevar se debe comunicar con palabras y con vida. Y me pregunto, ¿con qué acento a veces le hablamos de Cristo a las personas? ¿Con qué actitud? ¿Con qué temperamento? La autoridad que nos ha sido delegada como embajadores, esa autoridad es suprema. ¿Por qué? Esto no lo lean. En Mateo 28 el Señor ya había dicho, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por lo tanto vayan y hagan discípulos. Entonces,
no es un problema de autoridad el llevar el mensaje de Cristo. Aunque a veces nos olvidamos que tenemos la autoridad de Cristo para llevar su mensaje a todo lugar y a toda criatura. Pero la autoridad de Cristo nos respalda nada más cuando somos fieles al mensaje. Y recuerden lo que acabo de decir. Nos respalda cuando somos fieles con lo que decimos y con la manera en la que lo decimos y la forma en la que vivimos. Todo eso implica nuestro trabajo como embajadores, nuestra función como embajadores. Por eso es que nunca nos debemos desanimar. Siempre que proclamemos el Evangelio lo debemos hacer con confianza, con autoridad, pero también con amor, con gracia, con compasión, y no asustarnos o no detenernos y callarnos cuando encontramos oposición o burlas o resistencia. Cristo está respaldando el mensaje. Si estamos viviendo centrados en el Evangelio y estamos siendo impulsados a llevar este mensaje a todos los que aún no se han reconciliado con Dios, a todas las personas que nos sea posible, debemos tener esa confianza. El Señor estará ahí cada vez que lo proclamemos, cada vez que lo anunciemos y cada vez que lo representemos de una manera fiel con nuestra vida. ¿Y saben qué? Que de esta tarea, de esta función que todos tenemos de ser embajadores, no hay edad de jubilación. Ni por años de servicio, ni por llegar a un número de años en la vida. Nosotros vamos a ser embajadores hasta el último segundo que estemos aquí. Siempre. Y podemos representar a Cristo y comunicar su mensaje hasta de la manera en la que morimos o enfrentamos enfermedades o adversidades o problemas. Siempre somos embajadores. Pero tengamos siempre presente, la autoridad de Cristo nos respalda solo si somos fieles al mensaje. Y dice J.I. Packer, un teólogo muy connotado, dice que cuando somos fieles a llevar el mensaje, ¿saben qué va a hacer el Señor? Nos va a dar el derecho de ser escuchados la mayor parte del tiempo. Porque ¿quién van a escuchar realmente al escucharme a mí? A Él. Si voy con el mensaje de Él para traer la palabra de reconciliación con Él y comunico el carácter de Él y los propósitos de Él para que vengan al reino de Él, todo se trata de Él. Él me va a dar el derecho a ser escuchado. ¿Saben por qué tal vez muchas veces no nos da el derecho de ser escuchados? O no nos lo dan las personas a las que les deseamos compartir el Evangelio. Pues creo que muchas veces la razón principal es porque les estamos compartiendo un mensaje con la boca y un mensaje contrario con nuestra manera de vivir. Si sabes que Dios te reconcilió con Él mismo para que ahora tú anuncies ese mensaje de la reconciliación a todos los que te rodean, siempre, sin parar, ¿se los estás anunciando a los perdidos que conoces? Y si tu respuesta es no, ¿por qué no? Vuélvete a Cristo y pídele que te ayude a ser un embajador fiel, siempre dispuesto a llamar a quienes te rodean a reconciliarse con Dios, a responder al mensaje del Evangelio. La razón es que nos comisionó para hacerlo junto con la reconciliación, y la motivación es doble. Son dos los motivos fundamentales que siempre deben estar presentes cuando evangelizamos. El primero es amor por Dios junto con un deseo de darle gloria. Y el segundo es amor por el prójimo junto con un deseo de procurar su bienestar. Porque no es posible amar a Dios sin buscar darle gloria, y no es posible amar al prójimo sin buscar su bien. Vamos a hablar del primer motivo. Amor por Dios y un anhelo por darle gloria. El más grande mandamiento de la palabra de Dios es
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Así lo dijo el Señor en Mateo 22, 37 y 38. Y en Juan 14, 21, porque lo oímos ese mandamiento y decimos, sí, yo lo amo, lo quiero amar, mucho amo al Señor. Pero en Juan 14, 21, el Señor nos explica cómo se demuestra ese amor. Él nos dice que la única manera de demostrar que lo amamos, tanto a Él como al Padre, es guardando su palabra. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y la manera primordial de darle gloria a Dios, ¿cuál es? Pues obedecer su palabra, sus propósitos, hacer su voluntad, vivir para Él. Así que aquí está la cadenita muy, muy sencilla. Lo amo, si lo amo, lo obedezco. Y si lo obedezco, le doy gloria. Se oye muy fácil, ¿verdad? Sin embargo, podemos caer en la trampa de querer hacer todo eso. ¿Saben por qué? Por cumplir. Y si no cumplimos, vamos a caer en la otra trampa de querer aparentar que estamos cumpliendo. Para evitar hacerlo por obligación o por legalismo o por cumplir, necesitamos meternos más a fondo en el océano del Evangelio, a lo más profundo que hay ahí. Necesitamos meditar y ser impactados y habilitados por otra gloriosa verdad que está en el corazón del Evangelio y la cual hace posible que amemos a Dios. ¿Y saben cuál es esa verdad? Que Él tomó la iniciativa de venir a amarnos primero. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El contexto de nuestro pasaje nos habla del amor de Cristo, que lo llevó a dar su vida por nosotros. ¿Para qué? Pues para reconciliarnos con Dios, y nos exhorta a que sea ese gran amor lo que nos apremie, lo que nos impulse a ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Vean cómo dice 2 Corintios 5, 14 y 15. Pues el amor de Cristo, dice, nos apremia. Esta palabra quiere decir nos constriñe, nos controla, nos impulsa. El amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por lo tanto, todos murieron y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fue el inmenso amor del Padre, hermanos, lo que lo impulsó a darnos a su único Hijo. Y fue el gran amor del Hijo lo que lo impulsó a entregar su vida en sacrificio, para que la gloriosa verdad que está en el versículo 21 de nuestro texto ahora sea una realidad en nuestras vidas. Vean el versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Este es uno de los versículos más importantes de todo el Nuevo Testamento. No me voy a meter muy a fondo en él porque no es el punto de este mensaje, pero este versículo encierra la esencia del Evangelio, de la obra sustitutoria, de la expiación, del sacrificio que hizo Cristo y de la justificación que nos concede, del intercambio que hizo Dios. A Él lo trató como pecador para tratarnos a nosotros como justos. A Él le dio el castigo que yo merecía para darme a mí el amor que Él merece. Y fue debido a que todos estábamos muertos en delitos y pecados, enemistados con Dios, siendo objetos de su ira. Fue por eso que todos necesitábamos
que Dios enviara a un sustituto inocente, perfecto, que cumpliera todo lo que Dios mismo había profetizado por medio de Isaías. Se los voy a decir, está en el capítulo 53, no lo vean, pero todos necesitábamos que Dios enviara a un sustituto que fuera herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, que estuviera dispuesto a que cayera sobre él la iniquidad de nosotros, que derramara su alma hasta la muerte y que llevara el pecado de muchos. Y eso fue exactamente lo que por amor Cristo hizo por nosotros, y se resume en ese versículo 21 de 2 de Corintios 5. Al que no conoció pecado, le hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Que lo trató como pecador, que hizo caer sobre él el castigo por nuestras transgresiones, lo molió a él por nuestras iniquidades, cargó sobre él la culpa de nuestros pecados. Eso quiere decir cuando dice le hizo pecado por nosotros. ¿Y para qué? Pues para que nosotros llegáramos a ser ellos la justicia de Dios en él, para darnos a nosotros lo de Cristo, así como a Cristo le dio lo mío, mi pecado, mi culpa, la ira que yo debería haber recibido, a mí me da la justicia, la obediencia, los méritos de su Hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Nunca pierdan de vista el por qué hizo todo eso. Por amor. Por amor. Por eso el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa, nos impacta, nos afecta, nos mueve. Nada más ese amor nos puede mover a amar a Dios y a ser embajadores fieles. Esta debe ser siempre nuestra máxima motivación para anunciar el Evangelio sin cesar. Así como en su amor por nosotros, lo impulsó a venir a Cristo, a dar su vida por pecadores, por enemigos, por rebeldes. Así ese gran amor ahora nos debe impulsar a nosotros a ir a los perdidos para decirles que también ellos se pueden reconciliar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que ese gran amor de Cristo te impulsó a compartir el Evangelio con una persona que no se ha reconciliado con Dios? Y que no lo hiciste por ninguna otra motivación, que lo hiciste por amor, por el amor que Cristo tuvo por ti y por el amor que ahora tú tienes por Cristo. Y la segunda motivación debe ser amor por el prójimo también, un deseo de buscar su bienestar. El segundo motivo bíblico que nos debe llevar a perseverar en evangelizar es el amor a los perdidos, el deseo de que sean salvos, el anhelo de ganar a los perdidos para Cristo debe ser el fruto natural del amor que ya hay en el corazón de todo aquel que ha nacido de nuevo. En Gálatas 6:10, Pablo nos insta a que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. ¿Cuál necesidad más grande puede tener una persona que su necesidad de Cristo? ¿Y cuál bien más grande le podemos hacer a una persona que el de presentarle a Cristo? Si en verdad amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vamos a desear de todo corazón que él o que ella encuentren la salvación que es tan preciosa para nosotros. El impulso a compartirles el Evangelio va a brotar en nuestro corazón de una manera natural. ¿Saben cuándo? En cuanto veamos la necesidad que tienen ellos. ¿Y a quién se lo debemos llevar? A todos, dice. Hagamos el bien a todos los que veamos que tienen esa necesidad. Si realmente entendemos, hermanos, la gracia que Dios nos ha concedido,
nuestro corazón va a arder por ver esa misma gracia concedida a los demás. Cuando entendemos y meditamos y comprendemos ese amor que nos tuvo Cristo y lo que hizo por nosotros, nuestro corazón debe arder todo el tiempo y debe producir en nosotros la misma compasión que el Señor demostró en Mateo 9, 36 al 38. Es un pasaje muy conmovedor que dice que el Señor estaba viendo a las multitudes. ¿Y qué hizo? Dice, viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Pues porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor, perdidas. Y luego le dijo a sus discípulos, la mies es mucha. ¿Saben qué es la mies? Los perdidos. Y ya eran muchos en aquel tiempo. Y en aquel tiempo, según lo que he leído, había en el mundo entero como 250, 300 millones de habitantes en el mundo. Ahorita nada más en México hay 115 millones de habitantes. En el mundo, ¿saben cuántos somos? Más de 7,000. Y en aquel tiempo la mies ya era mucha, los perdidos eran muchísimos. Y les dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A tu alrededor, hermano, abundan perdidos. Multitudes angustiadas que no han conocido al buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y nosotros somos esos obreros a los que el Señor ya ha llamado, ya ha reconciliado, ya ha capacitado, ya ha autorizado y también ya ha enviado a su mies para que les roguemos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios. Y que nos quede bien claro que si tus familiares o tus amigos o tus vecinos se han de salvar algún día, solo será posible porque algún embajador de Cristo les va a llevar el mensaje de la reconciliación. ¿Qué esperas para empezar a hacerlo tú? Hay perdidos que tú conoces y yo no conozco. Y hay perdidos que yo conozco y tú no conoces. Yo debo ir a los que son mi mies. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que algunos de los que son parte de tu mies tal vez duerman bajo tu mismo techo. Y de seguro trabajan en tu mismo edificio. Y de seguro viven en tu mismo fraccionamiento. ¿Cuándo les vas a llevar la palabra de la reconciliación? ¿Qué esperas para hacerlo? Si al escuchar esto, en tu mente brota la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Como se la hicieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, no lo abran, el Señor nos dejó bien clarito que nuestro prójimo es todo ser humano con quien te encuentres y que esté en necesidad. Todo ser humano que tú te encuentres con él o con ella y que tenga necesidad, Dios lo ha puesto en tu camino para que lo ames y le ayudes, haciendo todo lo que esté a tu alcance para suplir su necesidad. Y ya dijimos que la necesidad más grande que tiene todo ser humano es conocer a Cristo. Y tú fuiste llamado a suplir esa necesidad anunciándole el Evangelio. Es trágico, es triste, hermanos. A mí me da tristeza, ¿verdad? Que un cristiano no tenga el deseo, que esté renuente a compartir el precioso mensaje del Evangelio que tanto necesitan los que nos rodean. Para Andrés fue algo natural, el hermano de Pedro, cuando conoció al Salvador. ¿Qué hizo? De inmediato fue y le dijo a su hermano Pedro. Y para Felipe también fue natural ir corriendo a decirle a su mejor amigo Natanael. Y nadie los mandó.
encontraron al Mesías, encontraron a Cristo, encontraron al Salvador, encontraron lo máximo y fueron y lo compartieron de inmediato. Si a ti no te nace hacerlo, examina tu corazón delante de Dios para ver si realmente estás en la fe. Así dice la Biblia que lo hagamos. Para ver si realmente has sido reconciliado con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. No sea que hayas caído en el peor engaño que puede caer una persona en este mundo: pensar que eres salvo cuando en realidad estás perdido y no te has reconciliado con Dios. Siempre hay personas que ya han caído en ese engaño, que tienen años en ese engaño y tristemente ahí siguen. Si tú de veras deseas compartir el Evangelio, pero te has detenido por temor a lo que dirán, a lo que pensarán aquellos a los que les hables de Cristo, por temor a perder popularidad o amistades, pues es tu orgullo lo que te está deteniendo. Vuélvete a Cristo, confiésale tu pecado. Él será amplio en perdonar y pídele más gracia para vencer tu orgullo, para que pese más el amor de Cristo y el amor por tu prójimo, y para que eso te impulse a llevar este precioso mensaje a todos los que te rodean. Y no te desanimes nunca, porque no lo van a escuchar a lo mejor a la primera, o no lo van a creer a la primera. A lo mejor vas a tener que hablarles de Cristo por años. Nuestra actitud debe incluir dos cosas. Hay muchas más, pero voy a hablar de dos: un sentido de urgencia y un sentido de asombro. Las palabras de Jesucristo en Juan 3:36 nos muestran que la condición actual de los que no han sido reconciliados con Dios es más grave y terrible de lo que nos imaginamos. Vean lo que dice Juan 3:36, porque siempre nos gusta leer Juan ¿qué? 3:16, pero vean Juan 3:36. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y su condición futura, si ahorita ya está la ira de Dios sobre él, esa ira no se ha derramado en su totalidad. Su condición futura será aún peor cuando esa ira se manifieste en toda su plenitud y sean enviados al tormento eterno en el infierno. Y si a lo anterior le añadimos la incertidumbre en cuanto a el día que morirán, pues es más que obvio que la necesidad que tienen de escuchar esta palabra de reconciliación es urgente. Y igual de urgente debe ser el sentido con el que yo se las comunique. Ayer le compartía también de Cristo a un señor que está mandándonos pintores a la casa. Él es el jefe de los pintores. Y un señor ya grande. Y cuando le pregunté que si se moría se iba a ir con Dios, me contestó con una seguridad que hacía mucho nadie me contestaba. Claro que sí. Ah, ¿de veras? ¿Y por qué, oiga? No, pues porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Y me daba a entender, pues porque yo también he sido bueno con Él. Y le tuve que reventar su burbujita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por eso nadie se salva, le dije. No es por nuestros méritos, todos somos pecadores. Pero se lo tengo que decir con urgencia. Y no nomás a él, también a los otros pintores. A todos, hermanos, a todos. No debemos callar ni detenernos ante nadie. El Evangelio nos fue encomendado no para retenerlo, sino para compartirlo y sin demora, por la gravedad de las consecuencias de no hacerlo. Fíjense lo que dice J. Oswald Sanders, un gran teólogo y misionero también, dice: tener el conocimiento de Cristo nos impone el deber ineludible de compartir ese conocimiento con todos los hombres sin demora.
Retenerlo es un crimen de infinita magnitud. Voy a repetir esa frase. Retenerlo es un crimen de infinita magnitud contra esa gran porción de la raza humana que todavía está en total obscuridad. Y luego agrega que la historia misionera está repleta de incidentes conmovedores que enfatizan el crimen de la demora, como el testimonio de una mujer en Egipto que cuando escuchó el evangelio por primera vez dijo: es un mensaje maravilloso. Y le preguntó al misionero: oiga, ¿y las mujeres de su país también lo creen? Y el misionero le contestó: sí, claro. Y luego de una pausa ella exclamó: yo pienso que no lo creen realmente, porque si lo creyeran no hubiesen tardado tanto tiempo en venir a contárnoslo. Y la pregunta que me retumbó en la mente es: ¿cuántos de mis conocidos tendrían el derecho de hacerme un comentario igual? Porque no les he compartido el evangelio y los he conocido por años. ¿Con cuánta urgencia estás compartiendo el evangelio con tus seres más queridos, que aún no son salvos? ¿Y con cuánta urgencia lo estás compartiendo con aquellos que no son tan queridos? Que Dios nos ayude a ser fieles embajadores de Cristo. Que siempre que anunciemos el glorioso evangelio, sin demora, lo hagamos con un genuino sentido de asombro, hermanos, y de entusiasmo. Mediten en este amor inmenso de Cristo y anúncienle el evangelio a alguien esta semana. Y la próxima a otra persona, o a lo mejor a la misma, y la próxima a otra. Y que ya no pare nunca. Porque se han fijado que estamos hablando de una vida centrada en el evangelio. Y parte de esa vida centrada en el evangelio es practicar el arrepentimiento. ¿Cuándo? Siempre. También esto es parte de vivir una vida centrada en el evangelio. ¿Cuándo debemos hablar y comunicar y anunciar y ser embajadores? Siempre. Empieza a hacerlo ya, cada semana. Que no pase una semana de tu vida sin que le compartas el evangelio a alguien. Ríndanse cuentas acerca de esto, porque no lo hacemos, no estamos acostumbrados a hacerlo aquí. Ni entre los pastores lo hacemos, los confieso. Pero vamos a empezar a hacerlo, a exhortarnos, motivarnos, alentarnos a ser embajadores fieles por el amor que Él nos tuvo y por amor a Él y a nuestro prójimo, a estarnos siempre preguntando: ¿a quién se lo compartiste esta semana? ¿A quién te impulsó el amor de Cristo a llevarle ese precioso mensaje? ¿A quién puso Cristo en tu camino y estaba en gran necesidad? Vamos a orar.